Pues nada, yo soy Chema Oliva, y hoy voy a hablaros de marca personal, que es verdad que es un título así un poco, y más después de la charla que acabamos de tener, que puede sonar un poco más frívolo, que está un poco demasiado explotado, pero voy a contaros un poco cómo lo apliqué yo, ¿no? Cómo descubrí esto, qué es lo que es y cómo podéis aplicarlo en vuestro desarrollo profesional y en la búsqueda de oportunidades. Y para empezar, para situaros un poco, me gustaría presentarme. Os voy a poner mi trayectoria profesional. Esta es mi trayectoria hasta ahora. En blanco lo que he estudiado, en verde por lo que me han pagado, ¿no? Por hacer, ¿no? Y un poco empecé a estudiar farmacia, descubrí que me gustaba mucho eso de la ciencia y de la innovación, que iba a ser eso de los medicamentos del futuro. Y oye, pues me pareció interesante meterme en temas de investigación. Es verdad que en mi época, al menos en farmacia, no se destilaba tanto eso de promover hacia un doctorado, ¿no? Como en algunas otras disciplinas que se plantea más como la acción prioritaria. Y quería ver un poco cómo se podían desarrollar los medicamentos del mañana. Me di cuenta también, en farmacia, que venimos mucho de la química orgánica, de la química farmacéutica, que el futuro de esos medicamentos, lo que es presente ya hoy, era diferente, ¿no? Eran todas las ómicas, la genómica, la proteómica, la medicina personalizada. Y eso necesitaba tecnología más avanzada, digamos, ¿no? Descubrí eso de la nanotecnología, me metí en un grupo y decidí que quería hacer una tesis en eso, en nanomedicina. Y también es verdad que para complementar un poco, entre medias hice, la terminé ya haciendo la tesis, la carrera de bioquímica, un máster de materiales, y dije, bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo podemos acercar esos conocimientos que vienen de la Pollata a los pacientes, ¿no? Y dije, oye, me voy a buscar un máster de ensayos clínicos, a poder ser baratito, y me entero un poco de cómo va eso, ¿no? Lo siguiente, digo, oye, necesito una experiencia internacional. Pues me fui un par de años al Instituto Karolinska, a Suecia, el 6º instituto de investigación biomédica del mundo, a hacer bioimpresión 3D, es decir, con los conocimientos que tenía previos de biomateriales y de caracterización físico-química y demás, oye, ¿por qué no estudiar en modelos que pueden sustituir a los modelos animales e imprimiendo, digamos, cerebros artificiales para testear drogas? Oye, pues está bien, ¿no? Y me fui allí un par de años. Y también, como me interesaba toda esa parte de traslación, pero también es necesario generar negocio para hacer más y mejor ciencia, pues oye, ¿por qué no me busco un máster, un MBA? Y me hice un MBA 300 euros, ¿vale? De Groupon, es verdad, ¿eh? Y oye, bien, me enteré un poco de qué iba el tema, ¿no? Me retorné, pandemia mediante, y tuve un hijo también, me retorné a Cádiz en un postdoc de neurooncología, ya con muestras de pacientes. Me iba acercando poco a poco a lo que es la realidad del desarrollo de un medicamento. Y actualmente trabajo en desarrollo no clínico, la preclínica regulatoria, las GLP, y la clínica en un laboratorio farmacéutico, con sede en Pamplona. Y usted diréis, ¿para qué me está contando esto si voy a hablar de marca personal, ¿no? Aparte también de ver un poco cómo es la trayectoria, esto que se ve aquí parece muy pensado, muy lineal. ¿Qué me decís si os digo que realmente mi trayectoria profesional es un poco así, ¿no? Es decir, yo estaba estudiando, estaba tranquilito en mi meseta, la tesis doctoral y demás, y de repente me pegué un leñazo, ¿no? El típico gap. Y os cuento esto del gap y lo voy a relacionar después con marca personal, porque los gaps en las carreras, ¿no? Cuando queréis vivir de algo, ¿no? No depende de vuestros padres y demás, pueden llegar cuando estáis acabando la carrera, cuando estáis terminando una tesis bien pagada y, oye, con opciones buenas, cuando hacéis una especialidad, por ejemplo, estáis muy contentos, incluso cogéis plaza en un sitio, pero queréis cambiar porque estáis quemados, por ejemplo, o hacéis eso, una tesis, queréis moveros y de repente veis que no hay puertas, ¿no? Que saltáis y os caéis al vacío, os pegáis un peñazo. En mi caso estaba terminando la tesis doctoral, me quedé sin financiación en la beca, tenía para defender la tesis y optar un año de postdoc que tener un artículo de primer autor que no conseguí tener hasta 2 años después, porque el típico chino que te saca todo lo que tienes hecho cuando deberías de haber publicado un año antes, pero bueno, síndrome del impostor a tope, no encontraba trabajo en academia porque no tenía la tesis, no encontraba trabajo fuera de la academia porque mi currículum era el de un alienígena, que es eso de la nanotecnología y el desarrollo de medicamentos, ¿no? Síndrome del impostor, eso, como os digo, a tope, y me sentía como un fraude, ¿no? Gracias a Dios mi padre tiene olivos, ¿no? Me pude volver a trabajar al campo y eso me sirvió para pensar un poco. Y aquí es cuando viene esa parte de consejo que os quiero dar,
que viene de la marca personal, ¿no? Y que viene también de cuando os centráis mucho en un tema. Estáis terminando la carrera, tenéis las ideas muy claras, tenéis expedientes súper altos, ¿vale? Y creéis que la cosa puede ser fácil o difícil. No digo que vaya a ser ni fácil ni difícil, pero me gustaría aconsejaros de que tiene cierto riesgo cuando ponéis toda vuestra atención y todos vuestros recursos en una única opción. Yo lo tenía súper claro, es decir, yo hice entrevistas antes de hacer la tesis y demás en industria farma y demás, y no, yo quiero esto, esto y esto, y va a salir. Es verdad que cuando pones mucha energía en una cosa, pues tiene más posibilidad de que surja, pero es verdad que si no repartes huevos en diferentes cestas, ¿no? La probabilidad de que te pegues un batacazo o que te quemes o que lo que sea y no puedas ir a otro lado aumenta, ¿no? Eso, tenerlo por un lado en cuenta. Y por otro lado, ¿qué es lo que descubrí? Descubrí en ese tiempo que no encontraba trabajo, que la gente que sí me conocía, que me había visto trabajando y demás, querían que trabajara con ellos, pero o al menos me decían que no tenían dinero para pagarme, ¿no? Para que no me sintiera mal, al menos. Y dije, oye, si la gente que me conoce me daría una oportunidad, ¿por qué no intento hablar más, ¿no? De lo que hago, aprovechar LinkedIn y decir, a nivel profesional, si no estáis en LinkedIn, no existís prácticamente, luego os contaré un poco de eso, y dije, voy a promocionar un poco, voy a contar lo que hago, lo que me gusta, lo que sé hacer, ¿no? Voy a dar un poco de difusión en redes, a ver si así atraigo oportunidades, porque yo a lo mejor en una semana podía mandar 80 currículum a puerta fría, ¿eh? Tanto ofertas como empresas que me gustaban, como grupos de investigación y nada. Y ahí descubrí que cuando cuentas mucho tu historia y la intentas trabajar bien, intentas ser cada vez más profesional y demás, surge un término que es ese que os digo que es la marca personal, que es lo que supuestamente estaba haciendo yo. ¿Y qué es la marca personal? La marca personal es la percepción que otros tienen de ti, basado en ¿qué? En tus habilidades, si esas cosas que sabes hacer, que haces bien, en tus valores, en tus creencias, en lo que de verdad crees tú como persona, por lo que estás dispuesto a luchar y sobre todo por tus acciones, ¿no? Y no es solo lo que haces, ¿no? Sino cómo lo haces. Es decir, tú, por ejemplo, te puedes considerar una persona puntual, pero nunca llegas a tiempo, ¿no? Entonces la percepción que tiene la gente es contraria a lo que tú estás intentando defender. Y es verdad también, ¿a quién tenemos aquí? ¿Me lo decís? ¿Y la otra? Sara Alonso, ¿no? Mujeres científicas, empoderadas, mujeres que han tenido una trayectoria también relevante a nivel mediático. La diferencia también, un poco por los años, es que en este caso, Sara, más joven, ¿no? Obviamente, Margarita falleció y demás, pero mucho más joven, se ha movido en otras áreas, ha usado mucho para esa divulgación de la ciencia, para empoderar a las científicas y a los científicos y demás, las redes sociales, ¿no? Y es un poco unirlo, ¿no? ¿Cómo podéis usar esas redes sociales para empoderaros y para generar esa marca personal que os pueda atraer a nuevas oportunidades? ¿Y por qué trabajar una marca personal? Una serie de puntos. El 80% de las ofertas laborales no salen públicas. Y esto, aunque sea un poco fastidioso, es así. Es decir, un proceso de selección es caro. Es caro no solo en tiempo, sino en dinero también, ¿no? Tienes que poner a gente a trabajar, buscar a la gente, hacer entrevistas y demás. Pero si tú estás buscando a alguien, oye, como si estás buscando a alguien para jugar un partidito de fútbol o lo que sea, y dices, oye, ¿quién conoce a alguien que pueda venirse a jugar esta tarde? ¿O quién puede aplicar en nuestra empresa? ¿Quién puede hacer esto? Si encuentra a la persona que puede cubrir ese puesto, pues obviamente tiene más posibilidad esa persona que luego cuando se tiene que enfrentar a un montón de gente en un proceso de selección. Entonces, muchas ofertas no salen ni siquiera públicas. En 2030, el 30% de los profesionales, bueno, ahora con esto de la IA lo mismo ya no trabajamos ninguno, no sé cómo va a ser, serán freelance, es decir, autónomos dedicados a tiempo parcial a varios proyectos. Es decir, una persona que le guste hacer algo, que sea bueno haciendo algo, no va a haber una sola empresa que le pague, sino varias empresas que a lo mejor no pueden cubrir el gasto de tenerlo en plantilla todo el tiempo, pero que vayan contratándolo, ¿no? O tenéis una actividad principal y de repente un hobby o algo que os gusta o otra cosa que queréis hacer a nivel científico, más personal o lo que sea, que queréis hacer y podéis aplicarla de esa manera autónoma, gracias un poco a la marca personal, a llegar a esas personas, ¿no? El 80% de lo que comunicamos es no verbal, es decir, cuando mandáis un currículum, es decir, en academia pueden ser 15 páginas, pero en empresas son 2 carillas, ¿vale? En 2 carillas, bueno, en 15 páginas tampoco, cuentas realmente lo que vales tú como profesional. Por mucho que pongas un hito, pongas otro y demás. Es decir, transmites cosas, pero te pierdes, en el camino te pierdes muchas cosas.
Y otro ejemplo es que la marca está perdiendo interés frente a las personas. Es decir, si ustedes veis el típico en redes sociales, el típico post del CEO de cualquier compañía de estas de ahora, de Nvidia, de Microsoft o de Apple o de lo que sea, ese mismo post lo pone el CEO de la compañía o lo pone un cargo importante de la compañía o cualquiera, va a tener mucho más engagement, va a tener mucha más interacción y va a conseguir muchas más cosas que si lo hace la compañía. ¿Por qué? Porque somos personas, ¿no? Creemos en las personas, ¿no? En una empresa que cubre algo detrás. Y la idea final de todo eso es lo que se llama el pitch en negocio, ¿no? Es decir, ese discurso que tú das en muy poco tiempo que se mete en la cabeza de la gente para convencerlos de algo. Es decir, antes, a nivel profesional, esta marca personal, antes de que se abra un proceso, antes de que alguien vea que tenga una necesidad que tú puedas cubrir, tú ya estés en su cabeza, ¿vale? Y eso es lo que podemos trabajar de manera, entre comillas, pasiva, ¿no? Usando, amplificando esa señal que generamos de lo que somos a través de redes sociales. Cuando utilizamos esa marca personal a nivel profesional puede ser eso, desde hacer una actividad complementaria, buscar otra actividad, tenemos ya plazas y queremos ofrecer incluso servicios o lo que sea a nivel personal, eso lo hacen mucho los médicos cuando van por la parte privada y demás, pero lo fundamental realmente, cuando lo comparamos, ¿no? Esa marca personal a nivel generación de empleo, es encontrar trabajo, encontrar una posición que os interese. Vamos a comparar un poco el currículum tradicional con esa marca personal. Es decir, cuando mandáis una oferta, el documento es formal, por regla general, es una foto fija, siempre va pasado, es decir, lo que entregáis en ese papel queda obsoleto al momento que estáis haciendo algo más. Es una búsqueda activa, es decir, necesitas, cuando no encontráis algo, recursos todo el tiempo, mandando esos currículum y demás, y luego es un pie en la puerta. Con pie en la puerta me refiero a que os interesa a lo mejor una compañía, os interesa cualquier puesto, os interesa una ONG para aplicar o lo que sea, pero vais con el interés de, oye, de profesionalmente acercaros a esa oferta y mandáis el currículum a puerta fría. La empresa, si no está buscando un candidato que le cuadre, es como si tú estás intentando echar una siesta un día porque estás reventado y te llaman de Vodafone para que te cambies de compañía, ¿no? Esa puerta fría es lo mismo cuando mandas un currículum que realmente no está demandado en ese momento. Y la diferencia con la marca personal es que es dinámica, es constante, atrae de forma pasiva, es decir, cuando lo estáis trabajando en redes sociales, es algo que está trabajando 24/7 por ustedes, genera esa visibilidad, networking, es decir, el área que os interesa, imaginaros, os interesa muchísimo genética de tal, os interesa robótica, os interesa lo que sea. Ese círculo que vais generando con vuestra visibilidad no solo os atrae oportunidades, sino atrae conocimiento, atrae esas colaboraciones, esos amigos nuevos que os hacéis que pueden generar oportunidades. Ese aprendizaje también, ¿no? Es una red de seguridad, ¿no? La última vez, antes de saltar a Industria Pharma, cuando pasé del post-2 aquí, yo estaba tranquilo, no era como el bache anterior de cuando estaba terminando la tesis, porque todo esto que yo había movido, ¿no? La gente que me conocía, que conocía mis valores, lo que me interesaba, esa ciencia, esa innovación y demás, me iba mandando ofertas, por ejemplo, y me decía, oye, a lo mejor te interesa esto, o habla con fulanito, o habla lo otro. Yo estaba mucho más tranquilo, ¿no? Porque tenía manera de planear ese bache laboral. Y sobre todo evitas esa puerta fría, es decir, hacéis un acercamiento a un grupo de investigación, a una unidad clínica que os interesa, a una empresa, lo hacéis intentando conoceros y ellos te conocen a ti, no estás pidiéndole un puesto de trabajo. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos trabajando nuestra marca personal de manera consciente? Conseguimos que nuestra presencia, nuestras habilidades, nuestros conocimientos y nuestros valores, meterlos, encajarlos, direccionarlos un poco para conseguir autoridad, es decir, de repente, cuando hablamos mucho de un tema, cuando nos vamos documentando, cuando tenemos criterios y somos personas serias trabajando o planteando esos contenidos que podamos generar en redes sociales, generamos autoridad, generamos confianza y generamos simpatía. Y con generar simpatía no me refiero a que seamos graciosos, que muchas veces a lo mejor cuando intentamos hacer divulgación científica y demás, queda un poco en el área, un poco esa gris, ¿no? Entre la gracia y demás, ¿no? Sino la simpatía de la relación que tenemos las personas, que a lo mejor están de acuerdo con nuestros posts, con nuestros contenidos, con lo que sea, generamos esa cercanía, esa simpatía con los demás. ¿Y para qué sirve entonces? ¿Qué punto nos da amplificar esa marca personal que realmente tenemos todos, la trabajemos o no, todo el mundo genera una visión en los demás, cuando utilizamos las redes sociales, ¿no? Por un lado, amplifica, ¿vale? Es decir, ustedes vais, por ejemplo, a un congreso, vuestro proyecto de fin de grado os parece súper interesante
presentáis, dais una charla en un congreso, un abstract, lo que sea. Generáis un contenido con eso y podéis llegar a mucha más gente de eso que habéis hecho, de ese proyecto de fin de grado, de fin de máster o de lo que sea, podéis llegar a muchísima más gente con vuestros valores y con ese material que puede ser interesante para los demás, que si simplemente lo dejáis en el mundo físico, que está muy bien, pero oye, os perdéis esa oportunidad. Y luego la capacidad de orientar, ¿no? De dirigir eso que se dice de ustedes, ¿no? Poder participar en esa conversación de la imagen que queréis generar. Veo aquí algunas caras conocidas del máster. En el máster di la chapa bastante con el plan de personal branding, de cómo conoceros a vosotros mismos y cómo trabajar esa marca personal para conseguir oportunidades. Aquí por el tiempo tardaríamos como 1 hora más o menos, creo que tardamos en el máster en trabajarlo. Es interesante, si os interesa me escribís por LinkedIn y luego dejo los datos, lo que sea, y os paso la presentación o monto un vídeo o hablamos o lo que sea. Pero si tuviéramos que resumir muy brevemente ese personal branding en el mundo digital, cuando creamos contenido y queremos desarrollar nuestra imagen en 3 puntos, yo creo que lo más importante es primero pensar a quién nos dirigimos, ¿vale? Es decir, cuando creamos un contenido, ¿a qué perfil va a ir? Eso se llama el avatar. Es decir, si ustedes, por ejemplo, estáis haciendo divulgación y queréis relacionaros con iguales, ¿no? Pues vuestro avatar a lo mejor es alguien de 25 a 30 años, tal. Cuando estáis buscando empleo o nuevas oportunidades solo desde el plano profesional, tenéis 2 opciones. Definir ese avatar, es decir, no es lo mismo cuando generas contenido para, tenéis la especialidad de no sé qué, de endocrinología y queréis ofrecer servicios por las tardes o algo a un cliente que es un paciente, o queréis localizar un grupo de investigación, o queréis localizar empresas que trabajan en el ámbito que a ti te interesa. Es decir, el discurso o lo que intentamos transmitir es muy diferente. Cuando estamos terminando la carrera es más difícil, o más adelante, centrarse en un aspecto solo, ¿no? Porque desaprovechas todo el resto de potencial que tienen las redes sociales, ¿no? Para centraros solo en un área. Por ejemplo, os encanta la estadística, solo habláis de estadística y generáis oportunidades por ahí. ¿Qué pasa con todo lo demás que os interesa? O a lo mejor todavía no lo tenéis claro, ¿no? Ahí está el documentar el progreso, eso funciona súper bien. Es decir, cuando veis en redes sociales a gente que está contando su historia, que la está documentando, que está intentando ser profesional y que cuenta el cómo pasa de un momento a otro, ese aprendizaje que está haciendo a lo largo de la tesis, por ejemplo, o cuando estás terminando la carrera, las cosas que te gustan, documentar ese proceso, aparte de que estás ayudando a los demás justo en ese paso, aunque ustedes no seáis expertos todavía, pero ayudáis a un igual, ¿no? Que quiere ir en la misma dirección, genera mucha simpatía, genera mucha relación con la gente. Y esa opción es muy guay. Os contaré después un poco lo que hago yo, que es un poco este tema con el podcast. Las métricas vanidosas, olvidaros, sobre todo cuando estáis planteando usar las redes en la versión mínima viable de dar a conocer lo que hace mi grupo de investigación o dar a conocer esto que me gusta o los proyectos que hago, olvidaros de número de seguidores, olvidaros de viralidad y demás. Aparte, los algoritmos y demás de las redes sociales, por ejemplo, YouTube lo cambió relativamente hace poco. Es decir, cuando veis un perfil que tiene 1 millón de seguidores o lo que sea, vale, sí, obviamente, tiene unos resultados por otro lado, pero las páginas pequeñas, es decir, meteros en la lucha de intentar hacer, por ejemplo, divulgación científica y competir con Quantum Fracture o alguno de estos, es una locura que desde mi punto de vista, salvo que os queráis dedicar a eso, no es lo mismo a lo que os digo yo de ese mínimo viable, ¿no? Olvidaros de las métricas, es decir, en YouTube, por ejemplo, o TikTok creo que también lo hace ahora, si algo es potencialmente interesante, lo difunde rápido, independientemente que tengáis 100.000 likes o que hayáis puesto un gatillo para que os siga más gente y demás. Y también la relación que haya con los contenidos previos, es decir, olvidaros de eso. De hecho, en LinkedIn, creo que lo puse en el máster, tenía un post que había llegado como a 1 millón y pico de personas y no conseguí nada porque era la típica gracia esta que aparecía con el turco este que daba el tiro en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ostras, de repente, no sé, comparé la ciencia con la página esta donde te descargan los papers piratas y demás, lo típico, lo petó. Llega a 800. Todavía me sigue intentando agregar gente de Turquía que no tienen absolutamente, a ver, con todo mi respeto, pero no tienen nada que ver con lo que yo cuento en español, por ejemplo, ¿no?
y otro post a lo mejor que llegó mucho menos, que era de como 20.000 visualizaciones, que era para identificar mi objetivo. Tenía claro ese plan de lo que quería conseguir, era conocer cómo estaba el tejido biotech en Andalucía. Solo fueron 20.000 visitas, pero oye, me escribieron empresas por aparte, oye, pude conseguir mucho más, ¿no? Es decir, que tengáis claro, olvidaros de las métricas e intentar llegar a millones de personas, sino lo que os planteo yo ahora, que es una opción, ¿no? Quiero decir, para no entrar en la lucha esa. Yo lo llamo estrategia Oasis, y es que eso, las redes sociales, ustedes veis en Facebook o en Instagram el contenido de vuestros amigos, es decir, salvo las historias, el resto no lo ves, ¿no? Todo lo que os llega es publicidad o de gente nueva y tal. Es decir, las redes sociales como sociales están muertas. Pero si vais generando ese contenido que os interesa poco a poco, es cuando os apetezca, cuando queráis que tenáis algo de valor que podéis enseñar y lo vais compartiendo en redes sociales, si llega un momento que alguien os busca, que podéis utilizar, por ejemplo, un QR utilizando Linktree para meter los respectivos perfiles que tenéis en redes sociales si os interesa una oferta en concreto, o llega de la manera que sea, os encuentran por LinkedIn porque vuestro perfil encaja pero quieren saber más, o al revés, de vuestro hobby que interesa y quiere llegar a ustedes, que hay una manera, es decir, una vez que gota a gota vayáis llegando a gente que le interesa vuestra forma de pensar, vuestra marca personal, vuestra propuesta de valor, que es lo que queréis transmitir, y lo segmentáis, ¿no?, pueda encontrar. Esa es un poco la filosofía que me planteé. Es decir, para mí yo no vivo ni de broma del podcast, pero quería mejorar. Es decir, yo una vez que había encontrado trabajo y demás, pero me había dado cuenta eso de la marca personal que era y de lo que podía aportar a los demás amplificando las redes sociales, creé un podcast. Todo empezó en Spotify, se llama Somos un Layer, y hablamos un poco de lo que me gusta a mí, ¿no?, la ciencia y la innovación. Es decir, el Somos un Layer es descubriendo juntos cómo se transforma la buena ciencia en productos y servicios innovadores, rompiendo un poco los mitos entre lo que es la ciencia de laboratorio y que muchas veces no se lleva bien, parece que no hablan el mismo idioma con las empresas, ¿no?, sino conseguir que la buena ciencia llegue a las personas, ¿no?, a las personas o a lo que sea, ¿no? Entrevisto a CEOs, entrevisto a investigadores, gente que son experiencias en otros países, compararlas un poco con Europa o con España, y rompiendo esas barreras, ¿no?, que hay entre ciencia y empresa. Y usted dirá, oye, las métricas. En fin, a mí no me... es un tema muy nicho y salvo algún vídeo así corto, algún choro o algo, sí, no todo el mundo se traga 1 hora y pico de un tema que no le interese. Pero a mí eso no me importa. Es decir, mi objetivo es que me conozcan. Es decir, cuando posteo un vídeo de una entrevista que a lo mejor en concreto esa se le gusta, ven una parte de un vídeo corto o ven el post que he hecho en LinkedIn y transmití eso, ¿no? Me ven, oye, hay un tal Chema por ahí que le gusta la ciencia y la innovación y tal, y aparte, justo de esto en concreto me interesa, oye, pues voy a consumir eso. Y es verdad que los números a lo mejor no son lo que se puede pretender cuando la gente, ¿no?, asocia redes sociales con obtener un retorno. Es decir, yo no me planteo en ningún momento vivir de esto, pero me ha generado oportunidades, me han invitado a congresos fuera, me han invitado a dar charlas también. He conocido, aunque no hayan aparecido muchas veces en episodios, a gente súper interesante que están dentro de las áreas que se mueven. Es decir, me está ayudando en esa marca personal a ver que genero contenido para otra gente sin complicarme. Es decir, yo no me meto de decir, oye, nuevo vídeo cada 2 semanas, tal. Además, ahora que estoy trabajando a tiempo completo y con mi segundo hijo que ha nacido hace 3 meses. Es decir, mis madrugadas son las que son, ¿no? Pero, oye, lo disfruto, me ayuda para que si en un momento dado tengo otra vez que buscar una oportunidad, pueda encontrar esas oportunidades porque vienen hacia mí. Quería aprovechar, ya que tenemos aquí la pestañita abierta, esas redes sociales, es decir, de verdad, por muy poco que os guste en redes sociales, en LinkedIn, si que estáis buscando trabajo, vais a querer buscar trabajo, vais a querer colaborar con alguien que no sea puro 200% academia, tenéis que estar en LinkedIn, ¿vale? Es por necesidad, ¿sabes? No queda otra. Es decir, aunque no queráis, el currículum hoy en día para temas laborales está ahí. Antiguamente, no sé ahora en X, los americanos, ¿no?, por ejemplo, eran mucho de Twitter a nivel científico. Con X ahora no sé lo que ha pasado, y todos los americanos cuando estaban en el Karolinska era pum, todos se comunicaban en X. Fuera de eso, obviamente ResearchGate no lo usa la gente salvo para resolver dudas, ¿no? Cualquier cosa a nivel profesional, os guste o no, es LinkedIn. Y ahí os diría también que cuando generéis contenido ahí,
y que interaccionéis, lo hagáis, es decir, sin mentir, siendo honestos, ¿no? Contando vuestra historia, pero os alejéis un poco del perfil, salvo que os guste, salvo que os guste y os queréis dedicar a eso, de divulgación pura y dura. Salvo eso, tenéis un contenido de eso, cualquier trabajo o un paper, quiero decir, no estoy diciendo que no divulguéis de un área, pero que evitéis intentaros competir con Quantum Fracture, que tiene a 10 personas trabajando en el equipo, ¿vale? Si queréis que eso, hacerlo sostenible, porque es muy sacrificado. Y que cuando compartáis esos contenidos aprovechéis un poco ese storytelling, ¿no? Contar historias, es decir, las historias es lo que nos une, el cine, ¿por qué funciona? Es decir, en las cavernas ya esas pinturas contaban historias, lo que engancha a la gente, a las personas, es esa historia que está detrás de trabajarla. Es decir, cuando pongáis un paper, oye, en mi grupo de investigación o en la unidad en la que trabajamos hemos sacado un paper de tal a tal, y pones en inglés si quieres porque creyendo que vas a llegar más lejos, tu resumen extra. Eso no interesa a nadie. El LinkedIn, quiero decir, no, le interesa a 10 personas en el mundo, pero que intentéis vender un poco la historia, trabajarla de otra manera para que lo que sí os interesa, que es el paper, ese contenido de valor, pueda llegar a más gente. En redes como esa. Alejándoos de la divulgación en el sentido de que a lo mejor conseguís diciendo algo que genere un poco de controversia o lo que sea, llegar más lejos, pero ¿a qué precio? ¿No? Y también un poco luego, si os movéis al lado de industria o en empresas a lo mejor que controlen, no que digo que controlen, ¿no? Pero LinkedIn, ahí te ve todo el mundo a nivel profesional, ¿no? Entonces, transmitir desde antes que os contraten, de que soy una persona que medís lo que decís, que tenéis, es decir, podéis poner cosas personales y demás, dando un valor, pero que generéis en plan, oye, no me va a meter en un lío esta persona cuando trabaje con nosotros, ¿no? Por ejemplo, las empresas que trabajan con Teams, en Teams, que es de Microsoft, te propone, ¿no?, a tu LinkedIn al resto de la empresa. Es decir, tener la tranquilidad, yo por ejemplo eso, que soy a lo mejor más mediático de lo que debería, o cuando he entrevistado a gente a lo mejor de Johnson & Johnson, del Boston Innovation Center y demás, sitios tal, me dicen, primero tengo que medir las TAIs, ¿no? Quiero decir, las limitaciones que tengo de qué puedo contar y qué no, ¿no? Pues ser profesionales en ese aspecto, aunque luego deis cercanía o deis bromas, ¿no? Y eso, el resto de redes, es decir, si queréis generar contenido más largo que sea interesante, es verdad que TikTok y demás llegan muy lejos, Instagram ya no es lo que era, pero puede poner enlaces, pero YouTube, es decir, es lo que tiene para contenido de valor que ustedes queráis luego segmentar, poner vídeos cortos, llegar a más gente, estadística y que no muera en 2 horas con el típico tal, es YouTube. Hoy en día yo creo que es futuro, es decir, la empresa como tal está subiendo mucho. Tenéis otras opciones súper interesantes también, si os gusta más el tema, bueno, si solo queréis audio, aunque en Spotify también se pueden poner contenido ya en vídeo, pero el alcance no es el mismo, el tema de las newsletters. Es decir, contenido, si no queréis mostrar vuestra cara, pero estáis en un área que os interesa generar mucho contenido, funcionan muy bien las newsletters. Substack, por ejemplo, es gratuita, podéis incluso cobrar por lo que hagáis y no tenéis que hacer un pago como las típicas newsletters de otro, que ya son de pago, ¿no? Que van para otro tipo de embudos de ventas y cosas de estas. Y me gustaría terminar, como vamos de tiempo, que yo me he pasado 1 hora ya, ¿o qué? Contaros 2 ideas básicas, ¿vale? Redes sociales son gratuitas porque pagas con tu tiempo, todos lo sabéis, pero cuando generáis contenido pagáis doble, quiero decir, empezáis a rayaros no con qué estáis viendo, sino cómo lo hace otro, cómo hacerlo tal, ese tiempo, y consume, ¿no? No obsesionaros. Y luego que aprovechéis la edad que tenéis, sobre todo, las Unfair Advantage. Este es un libro bastante chulo, que es que aprovechéis vuestras ventajas injustas. A lo mejor cuando estáis buscando trabajo ahora mismo, dice, oye, es que no tengo la experiencia, o me faltan, es decir, compito con gente que tiene 5 años de experiencia más o lo que sea, pero a lo mejor tenéis otras ventajas. Podéis desplazaros porque no tenéis hijos todavía, o podéis hacer otras cosas, ¿sabes? Que aprovechéis esas ventajas injustas que aunque a nivel curricular os hagan inferiores a otros perfiles, os hacen competitivos también. Y ya está. ¿Tanto tardado? Muchísimo, ¿eh?